Buenos días, mi nombre es Mariela Justo Campelo, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y hoy les vengo a explicar la práctica número 2, que lleva como título Respuesta de frecuencia y medición. Esta práctica forma parte de la unidad dedicada al estudio de las antenas y sus parámetros fundamentales y busca comprender cómo varía el comportamiento de un sistema al cambiar la frecuencia de operación. Contexto general de la unidad. La unidad se centra en los principios de funcionamiento de las antenas y los métodos de análisis y medición que permite caracterizar su desempeño. En esta práctica se estudian las respuestas de frecuencias, conceptos claves para determinar cómo un circuito, filtro o antena responde ante distintas frecuencias de entrada. También se analizan los parámetros que influyen en la calidad de una señal, como la ganancia, directividad, el ancho de banda, impedancia, relaciones de onda estacionaria, VSWR. Importancia del estudio de la frecuencia. La respuesta de la frecuencia es esencial para evaluar el rendimiento de un sistema ante señales de distintas frecuencias, identificar la frecuencia de operaciones óptimas, detectar pérdidas o distorsiones en las señales transmitidas, optimizar el diseño de antenas y circuitos en sistemas de comunicación. Objetivo de la práctica. El objetivo principal de la práctica es analizar la variación de amplitud y fases de la señal de salida en la función de la frecuencia, mediante mediciones experimentales o simuladas. Se busca determinar el ancho de banda útil, la frecuencia de resonancia y las características de selectividad del sistema o dispositivos estudiados. Concepto de respuestas de frecuencia. La respuesta de frecuencia describe cómo un sistema eléctrico o electrónico modifica la amplitud y la fase de una señal cuando cambia la frecuencia de entrada. Matemáticamente se representa como la relación entre la salida y la entrada en funciones de la frecuencia. HF es igual a la B salida F y entre B entrada F, donde HF es la función de la transmisión o respuesta en frecuencia, B salida es la tensión de la salida en función de la frecuencia y B entrada es la tensión de la entrada. Tipo de respuesta de frecuencia. Dependiendo del comportamiento del circuito o antena, pueden observar distintos tipos de respuesta. Pasa baja, permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las altas. Pasa alta, deja pasar las altas frecuencias y atenúa las bajas. Pasa banda, solo permite un rango determinado de frecuencia. Rechazada banda, atenúa una banda específica dejando pasar el resto. Cada tipo tiene una aplicación práctica en sistemas de filtrado, transmisión y recepción de señales. Procedimiento de medición. Durante la práctica se realizan los siguientes pasos. Número 1. Configuración del montaje. Se conecta el generador de la señal a la entrada del circuito o antena. Número 2. Variación de frecuencia. Se modifica la frecuencia de la señal de entrada en pasos regulares, por ejemplo, de 100 Hz a 1 MHz. Número 3. Medición de la salida. Se registra la amplitud de la señal de la salida para cada frecuencia. Número 4. Registro de datos. Se elabora una tabla con la medición de entrada y salida. Número 5. Trazado de la curva. Con los datos obtenidos se construye la gráfica de amplitud versus frecuencia. Análisis de la curva. La curva obtenida permite observar la frecuencia de resonancia, donde la señal de salida es máxima. La frecuencia de corte, donde la ganancia disminuye 3 decibelios respecto al valor máximo. El ancho de banda diferencia entre la frecuencia de corte superior e inferior. La forma de la curva indica si el sistema es selectivo, estable o atenuante. Una respuesta plana representa una buena fidelidad, mientras que una respuesta selectiva indica una función de filtrado o resonancia. Importancia en el diseño de antena. La respuesta de frecuencia en una antena muestra el rango de frecuencia donde pueden transmitir o recibir eficientemente. Cuando una antena opera fuera de su rango de respuesta, se reduce la ganancia, aumenta las pérdidas por reflexión, el sistema sufre desadaptación de impedancia. La señal se distorsiona o se atenúa. Por eso se mide la respuesta para asegurar un acoplamiento correcto entre la antena, el transmisor y el receptor. Instrumentos utilizados. Entre los equipos más comunes en las prácticas se encuentra generador de función. Produce señales senoidales de diferentes frecuencias. Osciloscopio. Permite visualizar las formas de ondas y medir amplitudes. Analizador de espectro. Mide la potencia de la señal en función de la frecuencia. Multímetro o medidor de potencia. RF para verificar niveles de tensión o potencia.
Resultados típicos. La gráfica de frecuencia muestra un pico pronunciado en la frecuencia de resonancia. Se determina el ancho de banda útil entre F1 y F2. Se calcula la selectividad mediante la relación Q es igual a FR entre BW. Una respuesta más angosta indica un sistema más selectivo. Estos resultados permiten verificar que la antena o circuito funciona dentro de los parámetros esperados. Conclusión, reflexión final. La práctica de respuesta de frecuencia y medición nos permite comprender de forma experimental cómo los sistemas de comunicación responden ante una variación de frecuencia. Gracias a este análisis se pueden diseñar y ajustar antenas, filtros y amplificadores que garanticen mayor eficiencia y menos distorsión en la transmisión de señales. Importancia de las antenas. Las antenas son componentes esenciales en todo el sistema de telecomunicaciones, ya que nos permite la conversión entre señales eléctricas y ondas electromagnéticas. Su desempeño depende directamente de la frecuencia de operaciones, su respuesta de frecuencia, su diseño físico y adaptación de impedancia. Una antena correctamente calibrada garantiza una transmisión eficiente, mínima pérdida de potencia y máxima cobertura. Conclusiones generales. En conclusión, la respuesta de frecuencia es una herramienta fundamental para evaluar y optimizar el comportamiento del sistema electrónico. La medición experimental permite validar teóricamente los modelos de diseño. El conocimiento de estos parámetros asegura la eficiencia, estabilidad y la calidad en las comunicaciones modernas. Dominar esta práctica forma parte esencial de las formas en telecomunicaciones e ingeniería electrónica. Medir es comprender y comprender es optimizar. Gracias, esa fue toda mi exposición.